Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este es el domingo, el 17 de enero. Estamos aquí con un mensaje para todos ustedes que no pueden llegar a la iglesia. Estamos intentando formar otra forma para comunicar los mensajes, pero hasta ahora eso es la mejor forma. Y quiero grabar y poner en el internet un mensaje de Jeremías 29. Primero, peticiones de oración son casi igual que el miércoles y el otro domingo. Hay que seguir orando por Rebeca y Jonathan en sus cambios. Por la madre de Benjamín va a ser operada el 25, yo creo. También por Pastor Rey sigue mal. Hay que estar orando por él. Entonces vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a conocerte mejor y aprender más de tu palabra. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hay que estar orando por los que están en la lista, pero quiero ir comunicando el mensaje de Jeremías. Jeremías 29. Hay que tener sus Biblias en mano y también los versículos están ahí en el internet. Aquí en Jeremías, el versículo 11 es el versículo clave. La lectura va a ser 4 hasta 14. Pero voy a leer el versículo 11 nomás. El 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Entonces me invocaréis y vendréis y oréis a mí, y yo os oiré. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí en este Jeremías. Y quiero comunicar que el Señor sabe todo. El Señor sabe todos los detalles. Y eso es lo que tenemos que saber. Como el primer punto, el Señor sabe todo y lo que es mejor para todos. Y eso es lo que tenemos que saber. Aquí este texto, de los versículos 4 hasta 14, habla bien claro que Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. ¿Qué quiere decir que Dios es omnisciente? Dios, su sabiduría no tiene límite. Él sabe todo. En cada momento, Él sabe lo que ha pasado y también lo que va a pasar en el futuro y lo que está pasando ahora. Todo es, y cada momento es como ahí nomás. Él sabe de eso. No es una cosa que tiene que tratar a recordar o adivinar. No, todo es sabido a Él. También cada pensamiento, Él sabe. Lo que uno está pensando o deseando, Él sabe. Nuestros pensamientos son limitados, pero los de Dios no tienen límite. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. No solamente no tiene límite su sabiduría, pero su sabiduría es perfecta. No hay nada de su sabiduría que está mal. En Job 37, versículo 17, las maravillas del perfecto sabiduría de Dios. Es perfecta su sabiduría. Y eso es lo que tenemos que recordar en hebreo. Aquí en el Job 37, 16, cuando dice perfecto, la palabra en el hebreo es tamam. Y eso puede decir perfecto, pero también quiere decir completo o terminado. Pero así es su sabiduría, es completa, terminada, sin límite, perfecta. Y nuestra no está completa, nos falta mucho. Aunque hemos estudiado mucho, nos falta mucho. Dios su sabiduría es perfecta, completa, terminada, no hay más para añadir. Él sabe todo.
Dios es el fuente de sabiduría verdadera para nosotros y para todo el mundo. Mirando la creación, eso quiere decir que Dios sabe de todo. Él tiene que tener sabiduría para crear, para formar todo lo que Él hizo. Y eso es lo que tenemos que entender. Como dice en Salmos 147, 4, Él sabe, ha determinado cuántas estrellas debía estar en el cielo y también puso nombre a cada uno. Y eso es increíble, ni podemos contarlos, hermano. Y Él puso ahí en el cielo y Él sabe cuánto hay. Y eso es lo que tenemos que entender de Dios y saber. Dios sabe nuestro corazón y nuestra mente, todo lo que estamos pensando o sintiendo, como en Jeremías 16, 17 dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron. Nada está escondido de Él. Él ve todo, hermanos, y eso es lo que tenemos que recordar. Sus ojos están sobre todo. Todo está a Él. En Lucas 5:22, Jesús dijo, Jesús supo lo que estaba pensando, por eso les preguntó y por qué está cuestionando en su corazón. Aun Jesús podía decir igual. Él sabía sus pensamientos, lo que estaba en su corazón. Dios sabe el futuro, el presente, el pasado. Eso se ve. Podemos mirar versículos en Isaías 46, 9 y 10. Habla de eso. Él ve todo. Todo está bajo de su vista. Él sabe todo lo que está pasando y ha pasado. Porque Él es omnisciente, podemos confiar en Él. Podemos tener 100% de confianza en Él, porque Él es omnisciente, Él sabe todo. Nada Él no conoce. Él sabe todo de nosotros, no solamente lo que hacemos, pero lo que pensamos. Eso todo es sabido a Dios. En Salmo 139, versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Así dijo Jehová en Salmos 139. Él sabe dónde estamos, cuándo vamos a levantarnos, cuándo vamos a irnos por ahí. Él sabe todo eso, dónde estemos, qué estamos haciendo, dónde estamos yendo, qué estamos pensando. Todo es sabido Él. Él entiende, hermanos, y eso es lo que tenemos que entender. Eso quiere decir que Dios es omnisciente. No hay nada que Él no ve, Él no entiende. También, hermanos, Dios sabe cada dificultad, cada lucha, cada obstáculo que está en nuestras vidas. Cada uno. No solamente lo que está pasando alrededor de nosotros, lo que estamos haciendo, pero de cada dificultad antes de llegar, Él sabe. El obstáculo que está delante de nosotros, no sabemos nosotros, pero Él sí, Él sabe. Y eso es lo que tenemos que entender. Él sabe de todos las dificultades, luchas y obstáculos. Él sabe cuándo va a llegar, cuándo va a pasar, y nosotros no tenemos idea. De repente, como decimos, puede llegar cualquier cosa, pero a Dios no hay esto de repente. Él sabe cuándo y qué tan fuerte va a llegar una lucha, una dificultad. Eso es lo que tenemos que entender. Y también cómo va cada batalla, el resultado de la batalla, el resultado de la dificultad, de lo que iba a pasar. Y algo está pasando, Él sabe cómo está yendo. Cada lugar, cada enemigo, cada situación en nuestras vidas son parte del drama. Y eso tenemos que entender. Dios comprende de cada enemigo que viene contra nosotros. Él sabe lo que el enemigo quiere hacer, aunque sea Satanás, demonios, vecinos, lo que sea.
Él sabe de ellos y lo que ellos quieren hacer, lo que ellos pueden hacer, pero Dios va a limitar hasta qué punto pueden atacarnos. Eso podemos leer en Job. Habla de esto, que Satanás quería hacer más y Dios dice, no, hasta este punto no más puede tocarle. Entonces Dios sabe del enemigo, nada es secreto a Dios. Para nosotros sí, una cosa pasó, no sabíamos eso iba a pasar, no sabíamos que alguien nos iba a tratar así, pero Dios sí. Dios está atento a cada necesidad y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Cada lugar, cada enemigo, cada situación en nuestras vidas son parte del drama de nuestra vida según el plan de Dios. No hay que olvidar que Dios ha permitido lo que está pasando en nuestras vidas. Fue permitido por Dios y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Él sabe todo. Él es omnipotente. Él nos ama y no va a permitir algo que no es por lo mejor de nosotros. No va a permitirlo, hermanos. Así es Él. Así es nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Según su plan, cada situación, cada peligro, dificultad, lo que sea. Él tiene un plan y eso va a estar. En versículo 2, hermanos, punto 2. Porque Dios lo sabe todo, su plan para nosotros es lo mejor para nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Es porque Él sabe todo, es omnipotente y nos ama. En base de eso, su plan para nosotros es lo mejor para nosotros. No es bueno, solamente bueno, pero lo mejor. Y eso es lo que tenemos que entender. Aquí aún en el versículo que leí de Jeremías 29:11, porque yo sé que los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová. Y ahora, hermanos, hay que escuchar. Hay tres partes de su plan, de sus pensamientos de nosotros, o su plan por nosotros. Pensamientos de paz y no del mal. Y el tercero es para daros el fin que esperas. Entonces, esos son los tres partes del plan que Dios tiene para nosotros. Los planes de Dios son para lo bueno. Y eso está indicando aquí en el versículo. Para traernos paz, para darnos paz, para que vivamos en paz en la tierra en que estamos. No cambiar. Jeremías aquí está hablando a los israelitas que están en esclavitud en Babilonia. No está hablando con unos que estaban libres, con unas bendiciones grandes de riquezas. No, personas que están en esclavitud. Está diciendo, hay que vivir en paz aquí. Porque ya sabemos que Dios sabe de todo. No importa dónde estemos, debemos vivir en paz con Dios por causa que Él sabe lo mejor para nosotros, confiando en Él. Hay que vivir nuestra vida diaria, hermanos, nuestra vida diaria en paz, con confianza en Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Como la vida normal hay que vivir en paz, con paz. Habla aquí en versículos 5, 6 y 7 de cómo deben, en cuáles situaciones, edificando su casa, ahí en esclavitud, hay que construir su casa, hay que hacer planes para quedar aquí hasta que yo les lleve vuelta a la tierra. Hay que plantar huertos, hay que cosechar la fruta. Y entonces todo eso está así. Hay que casarse, hay que tener hijos, hay que tener nietos. Y así está hablando en versículos 5 y 6 y 7. Trabajen por la paz, viven por la paz, buscan la paz. Hay que saber que Él sabe lo que está haciendo. En cada situación es conocido a Dios. Entonces podemos vivir en paz. Hay que saber que Él tiene un plan y ha dado promesas, y eso es lo que
tenemos que confiar en sus promesas, en su plan, en su propósito para nosotros, hermanos. Podemos tener paz en cualquier situación, en cualquier lugar. Tenemos que decidir tenerlo, como Jeremías estaba diciéndoles ahí en esclavitud. Igual Pablo escribió en Filipenses 4:4 que estén siempre llenos de alegría en el Señor. Y estaba escribiendo eso del cárcel. Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. La segunda parte del plan. Los planes de Dios no son para lo malo. Sí, estaba en esclavitud, estaba sufriendo, pero había algo más grande. Y ellos tenían que enfocarse en la eternidad, en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en el plan de Dios. Así Dios estaba animándoles con este texto. Y entonces también fue llevado a Babilonia para protegerles y prosperarles. Eso hay que saber, hermanos. Han llevado ahí con propósito. Ellos empezaron. Empezaron. Bueno, voy a regresar a este punto. Casi salté otro. En Babilonia, fueron llevados a Babilonia para proteger y prosperarles. Van a ir multiplicándose antes de regresar a la tierra de Israel a los 70 años. Pero los que se quedaron en Jerusalén, en Israel, sufrieron mucho, fueron destruidos. El muro fue aplastado completamente. Los que fueron a Egipto sufrieron y murieron por confiar en el faraón. Entonces los que quedaron no esclavos sufrieron mucho más. Los de Babilonia, sí, estaban de ahí en esclavitud, pero multiplicaron, prosperaron, fueron protegidos por el ejército más grande del mundo y por el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que tenemos que recordar. Aún hay que pensar, hermanos, de José, el hijo de Jacob. Él fue vendido a Egipto. ¿Y qué dijo él de eso? En Génesis 50, versículo 20. Vos pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y Dios lo hizo para el bien. Ustedes intentaron hacerlo para el mal. Así es la economía de Dios. No es igual que nuestros pensamientos. Y eso es lo que tenemos que entender, que José fue vendido por su bien, para prosperar, para protegerle. Él fue vendido, fueron metidos en la cárcel por él mismo para prosperar y protegerle. Y de ahí el día llegó que él llegó a ser importante. Y eso tenemos que entender, hermanos. Dios va a utilizar la situación, el lugar, las personas, todo, para protegernos y prosperarnos, multiplicarnos, no como pensamos, pero como Él piensa. Y eso es lo que tenemos que entender. La tercera parte del plan, los planes de Dios son para darnos un futuro, una esperanza. Como dice el texto, las tres partes, por lo bueno, no por lo malo, pero para darnos la esperanza que estamos queriendo tener. Ahí está la cosa, no solamente para que tengamos una vida tranquila, no, para darnos una esperanza eterna, una esperanza verdadera. Así Dios hizo. Los planes eran para cumplir su palabra, sus promesas a nosotros. Sus planes eran para mostrarnos el camino, para seguir adelante. Es una luz para alumbrarnos el camino. Así es la presencia de Dios, la palabra de Dios. Ellos planearon. A veces sus planes no son claros a nosotros. Hay que pensar de José cuando fue vendido. No estaba claro a Dios. ¿Por qué me está llevando a Egipto como esclavo? Me ha vendido mis hermanos. No, Dios, a veces no vamos a entender el plan de Dios.
pero Dios tiene el mejor plan y eso es lo que tenemos que entender. José y María, igual, cuando a irse a Belén era una caos, pero ellos tal vez no entendieron todo los planes, pero ellos confiaron en la palabra de Dios, en sus promesas. Hermanos, en Salmos 73, 16, 17 habla de eso. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Eso es lo que tenemos que entender. Traté de, y aquí el salmista está diciendo, traté de entender por qué los malvados están prosperando, por qué está yendo bien para ellos y nosotros aquí sufriendo. Pero cuando entré en el santuario, él dijo, ahora entiendo. En la presencia de Dios se entiende el futuro de nuestros enemigos y nuestro futuro, lo que Dios ha planeado para nosotros. Hermanos, eso es lo que tenemos que entender. Ahí en el punto 3 podemos mirar en versículos 10 y 12 y 14. El Señor hará todos sus planes porque Él es fiel. En versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a esta tierra. Ahí también en versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver vuestra esclavitud. Y eso está animándoles al Señor. A veces sentimos que los planes de Dios es una confusión bien complicado para nosotros, pero Dios dice, no, hay un plan claro, hay que confiar en mí. Aquí Dios está diciendo en versículos 10, 12 hasta 14, el Señor dijo, vendré, cumpliré todo los buenas promesas que le hice. Y al terminar los 70 años, voy a llevarles vuelta, voy a visitarles. Yo sé qué está pasando ahí. Voy a estar con ustedes. No voy a abandonarles. Yo sé de sus necesidades. De ahí dijo en versículo 12, los escucharé. Voy a prestar atención a ustedes y a escuchar. Ellos van a rogar a Dios y Él va a escucharles y prestar atención a ellos. Tenemos un sacerdote que entiende nuestros dolores, complicaciones, dificultades y luchas. Y Él se entiende y por eso nos escucha bien y comprende lo que estamos diciendo en la oración. El Señor dijo ahí también en el versículo 13, voy a permitir que me encuentren. Y eso es interesante. Ustedes me van a buscar, me van a hallar, pero yo voy a permitirlo, pues. Así Dios está diciendo. Para tener comunión otra vez con Dios. También dijo, les liberaré de la esclavitud. Ya voy a sacarles de esta tierra. Voy a librarles de la tierra de Babilonia. Voy a juntarles como un gallina con sus pollitos abajo de sus alas, protegiéndoles de todo. Y eso es Dios con nosotros. El Señor los llevaré a casa. Voy a llevarles vuelta a la casa, a la tierra prometida, hermanos. Así dijo el Señor. Y también a nosotros nos va a llevar al lugar que nos ha prometido. El cielo, a comunión con Él,
relación correcta con Él y con otros hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahí, hermanos, en el punto 4, nosotros tenemos un Dios que sabe todo. En eso debemos confiar. Así es nuestro Dios. Él es omnisciente. Así es Él. No hay otro como Él. No hay otro con sabiduría que sabe del pasado, futuro y lo que está pasando todo. Y de ahí también Él incluyó aquí en medio de todo eso, no hay que permitir que les engañen los falsos profetas, porque quieren engañarnos. Satanás siempre busca cómo meter la pata y tenemos que cuidarnos y defendernos de eso. Hoy nomás es omnisciente, nadie más. Debido a quién es Él, realmente sabe lo que es mejor para ti y para mí. Porque Él es omnisciente, Él sabe qué es mejor para ti. Él sabe todo, es capaz para todo y Él nos ama completamente. Por eso va a ser. Él sabe todo eso, lo que está pasando en nuestras vidas y va a cumplirlo. Y eso es lo que tenemos que recordar. La pregunta verdadera es, hermanos, primero, y el Señor hará según sus planes, hermanos, y su voluntad. Nadie y nada puede detenerle, frenarle y bloquearle, causar que Él no cumple. Él es capaz y sabe todo. Y va a cumplir porque Él es fiel también. De verdad, Él tiene mejor planes que nosotros, hermanos. Muchas veces tenemos nuestros planes, ideas, caminos, y de Dios son mucho más claro, caminos bien rectos y buenos. Tenemos que confiar en Él y sus planes. Porque no hay otro como Él. Sabiendo que Dios es omnisciente, eso nos va a animar a confiar en Él, a confiar en su palabra, a confiar en su tiempo que ha planeado hacer algo, confiar en sus planes. Así es, cuando ya entendemos que Él es omnisciente. No hay otra respuesta, es Él nomás. Realmente, hermanos, como mi sobrino compartió otro en julio, antes de su muerte, la pregunta no es por qué Dios permitió que estos o aquellas cosas nos pasan. Nos pasa o sucedería a mí y a mi familia. Eso no es la pregunta correcta, pero la pregunta debía ser, ¿seguiremos a un Dios que no entendemos? ¿Seguiremos un Dios que no entendemos o no? ¿Creemos lo que estamos predicando, hermanos? ¿Creemos lo que decimos como cristianos? Que Dios es omnisciente, Dios es soberano, Dios es omnipotente, o no. Si creemos eso, vamos a confiar en Él aun cuando no entendemos. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces vivamos así, hermanos. Si creemos de verdad que es omnisciente, vivamos según su palabra. Confiamos en Él siempre. Lo seguimos no importa la batalla o lo que está pasando. Y eso tenemos que hacer. Debemos obedecerle, no importa las luchas que tenemos que aguantar. Confiemos en Él solo, en todo lo que Él ha hecho. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Si creemos que podemos seguir un Dios que no entendemos, sabiendo que Él sabe todo, debemos confiar en Él, debemos seguirle, debemos obedecerle, debemos confiar en Él en todo, en cada momento. Gracias, hermanos, por prestar atención. Ojalá que sigamos un Dios
el Dios que sabe todo, aun cuando no entendemos, sigamos a Él. Oremos, Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por tu buena palabra. Gracias por los que están aquí con nosotros y escuchando por el internet. Ahora quiero pedir otra vez por los que están luchando con enfermedad y dificultades. Ahí está toda la lista. Hay muchas personas que están sufriendo, Padre Santo, y queremos encomendarles Tania, su recuperación, José Camacho, el colombiano, que tú toques a su vida porque está bastante mal la situación por él. Y los estudiantes que están regresando, hay que animarles que en todo lo que está pasando en sus vidas en estos días en el viaje. Gracias, Padre Santo, por todo. Guíanos en todo y queremos decirte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por todo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escucharme y esperamos que pueda llegar a la iglesia este domingo a las 10:45. Si no, el miércoles a las 7. También hay servicio en inglés a las 7 el domingo. Dios les bendiga y nos vemos pronto.